A la audiencia de Radio Transcontinental 98.1, un placer inmenso compartir de vuelta con ustedes, como todos los sábados, en este horario, compartir algunos himnos, algunos cantos, y también leemos la Biblia, la palabra de Dios, y tratamos de entender juntos. Y como todos los sábados, hoy está de vuelta conmigo David Bauman, también está Diego Barreto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todos los hermanos que están atentos en esta hora. Gracias por esta oportunidad de estar juntos nuevamente en la radio. Qué gusto, qué gusto. Diego Barreto, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Un gusto saludarte. Bien, querido hermano, y un placer estar nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Qué gusto, qué gusto. Y voy a dejar en este momento el número de teléfono en el cual pueden dejar sus mensajes. Podemos utilizar el número de Diego Barreto, si podés facilitar tu número, Diego, lentamente, y para que los amigos, los hermanos puedan anotar. El 0983-261-377. 83-261-377. 261-377. También pueden dejar sus mensajes al 0983-132-841. Y ya estamos en el Facebook también, para los que están asistiendo allí, pueden dejarnos sus mensajes. Y nosotros estamos hoy, como 4 sábados nos suele tocar a nosotros, entonces hoy vamos a estar por último, luego van a estar Adrián y Jorge con sus esposas, y vamos a estar compartiendo también. Vamos a dar la oportunidad hoy, si alguien quiere llamar a la radio o al WhatsApp de igual forma. Vamos a dejar también nuestro número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Si de repente quieren aportar algo a algún hermano que escucha el programa y quiere aportar algo, también nos gustaría si pueden llamar a colaborar y a compartir con nosotros este tema que vamos a tocar hoy, que es sobre el arrebatamiento. Interesante, Will, un detalle, que en el WhatsApp para nosotros es más fácil leer el WhatsApp y poder compartir algunas preguntas, quizás alguna sugerencia de algún hermano, mientras que va durando el programa, ¿no? Sí. Vamos a cantar un himno, Cuando amanece otro día, un nuevo día. Cuando amanece un nuevo día es el himno que vamos a cantar juntos esta mañana. Porque la vida es tan hermosa.
bien, cantemos todos viva la vida que Dios nos dio. Y esa es la vida eterna en Cristo Jesús, que Dios da a cada persona que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que le acepta como su Salvador como su Salvador personal, y arrepintiéndose de sus pecados, cree en la gloriosa obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Vamos a cantar otro himno, un himno que hace referencia también a alabar a Dios por la mañana, y así se llama el himno: por la mañana yo dirijo mi alabanza. Aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando en la tierra baja el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, en el sueño han visto, y a su nombre viene chora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y eres mi dueño. Y al despertar por las mañanas siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre por sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espina en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Muy bien, por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Y creo que palabras muy oportunas. Creo que es muy importante para este tiempo. Le recuerdo a un hermano misionero que solía decir que es muy importante a la mañana bien temprano alabar a Dios, cantar a Dios. Después de orar, después de leer, cantar a Dios, alabar a Dios, eso ayuda y eso alegra. Y creo que es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, la adoración, la alabanza, alabar a Dios por la mañana, como dice este himno. Pero es importante cómo este himno enfoca, porque dice que por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Cuánta necesidad de anunciar y de predicar esperanza en este tiempo de
de mucho conflicto sanitario, económico, muchos problemas, y creo que se necesita predicar esperanza, y la esperanza es el Señor Jesucristo, que nos da la vida eterna. Dice: por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Si de repente estamos agobiados, desesperados por la situación sanitaria, por la situación económica, o por algún conflicto familiar, o por algún conflicto en el trabajo, le suplico a Dios, dice, que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Qué lindo himno que hemos cantado esta mañana para adorar y alabar a Dios. Antes de leer la palabra, cantamos y son palabras muy importantes y muy bellas que solemos cantar también. Saludamos a los hermanos de Ciudad del Este, de Uruguay, de Salto, Uruguay. Siempre nos acompaña el hermano Miguel Ángel Rodríguez, a los hermanos acá de Hernandarias que nos están acompañando también, a los hermanos de Asunción, un afectuoso saludo para todos quienes nos están acompañando, y es un gusto compartir con todos los hermanos. Acá un hermano dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bien, hoy queremos hablar de un tema demasiado importante, y hablando de la esperanza, porque hoy hablamos por la mañana, yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. ¿Qué esperanza vamos a tener los creyentes, los hijos de Dios en este mundo? Si aquí somos pasajeros, máximo vivimos 70, 80 años, dice la Biblia. Algunos sobrepasan un poco, algunos llegan a 100, suelo ver que algunos llegan a 110 años, pero el tope está por ahí cerca nomás. Con todo eso, nuestra vida aquí sobre la tierra son pocos en nuestro peregrinar aquí en la vida, pero la eternidad no tiene fin. Como su nombre lo dice, eternidad. Es infinito, no tiene fin, y allí es donde el hombre debe preocuparse. Y hay un acontecimiento que está por ocurrir, y que esto puede, si todavía no lo oyó, hoy va a escuchar. Si ya lo escuchó alguna vez, hoy va a refrescar la memoria, y que esto nos ayude a mirar al Señor. Y para aquella persona que ya escuchó tantas veces también el mensaje del Evangelio, ya escuchó tanto de que Dios viene pronto, hoy vamos a recordar de vuelta esto, porque el Señor quería que recordemos su venida, su segunda venida. El apóstol Pablo creo que dice en una parte que también a todos los que aman su venida. Y sobre eso vamos a hablar, y quiero leer un texto para empezar, y ya aquí con Diego y con David vamos a hablar de este tema. Dice así: tampoco queremos, hermanos, voy a decir la cita, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablan de los que ya están en el sepulcro, en el cementerio, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si tiene a un ser querido allí en el sepulcro que murió con Cristo y en Cristo, no se desespere, hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. El Señor va a traer de vuelta con Él, dice, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje, para dejar ya aquí a David y a Diego, este pasaje que dice que nosotros, los que nos hayamos quedado, que no precederemos a los que durmieron, dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Habla de un arrebatamiento. Y en 1 Corintios capítulo 15 habla de este acontecimiento y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser rápido, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y vamos a estar con el Señor primero en las nubes. Lo que está pronto a ocurrir es el arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? Todos los que creen en el Señor Jesucristo sabe que Cristo Jesús ha de venir desde los cielos por segunda vez a buscar a los vivos, para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso sabemos, que el Señor Jesucristo va a volver, pero ya no como Salvador, sino como juez. Pero hay un acontecimiento que está pronto a ocurrir, que es el rapto de la iglesia. El arrebatamiento es cuando Cristo Jesús, como dicen Tesalonicenses, va a venir hasta las nubes y allí va a sonar una trompeta y el pueblo de Dios va a ser arrebatado sin antes, primero, que los muertos en Cristo sean tomados también para ir en la presencia del Señor. Y dice que así estaremos siempre con el Señor. Pero quiero dejar aquí con David y con Diego este pensamiento para mirar, porque dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de estas cosas. La segunda venida del Señor está cerca. Yo quería decir nomás que este asunto de arrebatamiento va a ser inminente. Es inminente. Porque no tiene ninguna señal. Esto no tiene ninguna señal. No es como la segunda venida del Señor. Sí. Que la luna se va a convertir en sangre, que el sol se oscurecerá. Va a ser sorpresivo. Va a ser sorpresivo. Y entonces, por eso Pablo dice... Gracias. Por eso Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 7, dice: y él le dijo, no os toca, cuando los discípulos le preguntaron al Señor si cuándo se va a instalar el reino de Israel, cuándo se va a instalar. Entonces ahí el Señor le dijo a ellos, a sus discípulos, y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Bueno, sazones más o menos algo cronológico, algo de eso se menciona eso. Que el Padre puso en su sola potestad. Esto asunto del tiempo, cuando, esto no toca a vosotros, para saber el tiempo, la fecha. Entonces esto va a ser inminente, sin señales. Por eso que es bueno estar todos los días preparados, ¿no es cierto? Sí. Como dice en San Mateo también, de que no sabemos la hora que va a venir, puede ser a la medianoche, a la mañana, en fin, y entonces es bueno estar preparado. Sí, el capítulo clave que estamos compartiendo en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estoy pensando en un dicho que escuché hace un tiempo y que comparto el pensamiento, que la Biblia se explica con la misma Biblia. Y acá está hablando de los que duermen. El apóstol Pablo también, hablando de los que duermen,
él se está refiriendo a los hermanos que ya partieron, que murieron. En 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. O sea, muchos vivían en aquel entonces todavía, muchas personas que habían visto al Señor, y muchos ya habían dormido, ya habían muerto. Y por eso la importancia de entender bien que los hermanos muertos, la Biblia lo mencionan como los que duermen en Cristo. Y dice: para que no os entristezcáis como los otros. O parece que está hablando de otro grupo que no tienen esperanza. Y estábamos hablando al principio de la esperanza. La esperanza del creyente es esto que queremos hablar en esta mañana, de la segunda venida, si podemos llamarlo así, o del arrebatamiento, que creemos que es la palabra más correcta, ¿no es cierto? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo estamos esperando ese acontecimiento glorioso de la venida del Señor en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses. Sí. No, yo creo que es muy importante resaltar esto acerca de lo que el apóstol Pablo no quería que ignoremos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bien como dijiste, David, es importante tener en cuenta de que la Biblia siempre habla de dos grupos. Habla del grupo de las ovejas y de los cabritos. Habla también de los que a quienes el Señor conoce y a quienes el Señor no conoce. Habla del grupo de los salvos y de los perdidos. Y yo creo que aquí también habla de otro grupo que dice que no tienen esperanza. O sea, qué interesante entonces tener esa esperanza de resurrección. Porque una cosa, David, es decir: y después de morir vamos a ver qué puede pasar. Eso es algo totalmente incierto. Eso es una persona que no tiene esperanza, que no sabe qué va a pasar con su futuro. Pero otra muy distinta es decir: sí, me voy con Él, me voy con Cristo. Yo soy hijo de Dios, no por mi capacidad, no por mi santidad, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él compró mi vida y Él perdonó mis pecados. Eso creo que eso es la expresión de una persona que tiene esperanza de que cuando viene Cristo, Él se va con Él. Yo quiero decir un poco más también lo que dijo el apóstol Pablo también allá en lo de Romanos capítulo 13, el verso 11. Él también dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él mismo no sabía si en su tiempo ya estaba cerca para él la venida del Señor, pero han pasado 2000 años. Entonces, ¿cuánto más está cerca de nosotros que ahora vivimos en esta generación, que más cerca todavía está de nosotros nuestra salvación? Y sigue diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino que vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que más que nunca los creyentes, los cristianos, deben santificarse, debe prepararse, debe consagrarse. Porque si Pablo decía 2000 años atrás que ya era cerca para él, entonces cuanto más nosotros los que vivimos en estos tiempos debemos santificarnos, entregarnos de todo corazón en la mano del Señor. Sí.
No, pienso, Diego, que como ya el apóstol Pablo decía que la noche estaba avanzada, hoy nosotros podemos ver que la oscuridad está cada vez más tenebrosa. Porque hasta inclusive el mundo hoy está en zozobra porque todavía no se está viendo el futuro ahora. Ahora no se puede conocer a ciencia cierta qué puede pasar por esta pequeña enfermedad que puso o que coloca en vilo a toda la humanidad. Porque ahora hay mucha zozobra, mucha incertidumbre en lo sanitario, mucha incertidumbre en lo económico, porque esto no cabe ninguna duda de que va a traer algunas consecuencias económicas para la humanidad que ya sufría de hambre, cosa que está en la Biblia, como dijiste al comienzo, Diego, cuando le preguntaron cuándo se va a restaurar el reino de Israel, en forma específica el Señor le dijo, no, eso no les corresponde a ustedes, no les pertenece a ustedes conocer el tiempo, ni las sazones, ni cuándo está madurando ya esa situación, pero sí yo les voy a dar alguna señal, dijo el Señor, como en Mateo 24, les dio señales. Esto, cuando vean todas estas cosas, sepan, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Exactamente. Entonces yo creo que es demasiado importante mirar estos acontecimientos, porque ahora estamos en un momento de oscuridad para los propios gobernantes del mundo. Los propios gobernantes no están sabiendo cómo encarar el futuro de esta humanidad. Qué interesante qué interesante es estar seguro aún después de la muerte, tener esta esperanza. Quiero leer un pasaje en 1 Corintios 15, porque nosotros estamos hoy basándonos prácticamente en dos párrafos de la Escritura que encontramos en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Creo que esto todos los hermanos tenemos en el corazón. 1 Corintios 15, cuando habla de la venida del Señor, y también automáticamente 1 Tesalonicenses 4. Y aún después, si llegamos a partir, si morimos, nuestra esperanza no termina allí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Porque nuestra esperanza va más aún allá de esta vida. Nuestra esperanza es llegar un día, por más que tengamos que partir, el futuro es incierto. Nosotros no sabemos si nos va a tocar esta enfermedad que está lastimando, llevando incluso a muchos. Algunos hermanos se fueron, no sabemos si fue el COVID la causa de su partida, pero nuestra esperanza va mucho más allá. Nuestra esperanza no es solamente en vida, sino mucho más. Y es interesante cómo el apóstol Pablo le explica, y el mismo Señor Jesucristo, en aquel entonces había una secta de los saduceos que ellos eran incrédulos al tema de la resurrección. Incluso uno, burlándose del Señor, le dijeron que, porque había una ley entre los judíos, que si un hombre moría sin dejar hijo, automáticamente el cuñado se tenía que casar con la viuda y procrear, ¿no es cierto? O sea, seguir la descendencia. Y si este moría sin dejar hijo, el siguiente hermano. Y así un día se le acercaron al Señor los saduceos y le preguntaron. Hubo uno que tuvo esposa y murió, y después se casó su hermano, y así pasaron los 7. Y en el día de la resurrección, ¿esposa de quién será?, le preguntaron. Y ahí el Señor se fue directo, le dijo que en el día primero le dijo erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y después le dijo, en cuanto a la resurrección de los muertos, y ahí le habló de Moisés, si no me equivoco era de Abraham, y le dijo, ¿no habéis leído que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y para Dios todos viven. Y le habló que la resurrección
era algo necesario que iba a pasar, y él mismo fue uno de los, o sea, fue las primicias de la resurrección. Y el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 15 todo ese tema de la resurrección, cómo van a resucitar. Y dice, lo que uno siembra no es lo que uno siembra, lo que uno cosecha. No, perdón, vamos a mirar un poquito 1 Corintios 15. Dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de lo terrenal. Acá está hablando de la resurrección. Uno siembra una semilla, y no es esa semilla nomás, sino el cuerpo, lo que la semilla muere y resucita un cuerpo. O sea, comparativamente está hablando acá de una semilla, ¿no es cierto? Pero qué interesante, dice que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Estuve pensando en algunos hermanos que partieron enfermos en su lecho, de una forma humillante, pero la Biblia dice resucitará en poder. La esperanza del cristiano es eso, una resurrección de poder, un cuerpo glorioso. Esa es nuestra esperanza. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, nuestra esperanza es eterna, es espiritual, es un nuevo cuerpo. Nuestra esperanza va mucho más allá de esta vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía ahí en 1 Corintios 15. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Que hay una resurrección, hay un cuerpo nuevo, hay un cuerpo que es eterno, porque también sabemos que este cuerpo tiene su fecha de vencimiento, como suele decir el hermano Diego. Máximo serán 80, 120 es el tope que está ahí en Génesis, ¿no es cierto? Pero hay un cuerpo celestial, y el apóstol Pablo dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Imagínense los hermanos, los apóstoles, todos los que nos presentan, desde que partió el Señor, los que murieron crucificados, cantando, morían siendo apedreados. El apóstol Esteban, el primer mártir, muriendo apedreado. No les tomes en cuenta este pecado, porque su esperanza estaba mucho más allá de este cuerpo, de esta vida. Su esperanza era un cuerpo glorificado, un cuerpo. Y yo creo que esa es la esperanza que debemos tener la mira en eso. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15 habla bastante, y habla de que él tuvo guerra, pelea en Efeso, él tuvo, voy a leer 1 Corintios 15, 32, dice, y si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vamos a vivir como animales entonces, si no hay resurrección. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Y ese pecado es un pecado que Dios no perdonó a su propio pueblo. Ese pecado llevarían hasta la muerte, esa actitud de comer y beber, total, mañana morimos. Y sin embargo dice, no, esa forma de conversar, no. Esa conversación, dice, se corrompen, ¿no? El rey, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Esa forma de pensar, no, entre ustedes, entre nosotros, sino en eso eterno. Creo que este pensamiento que David está compartiendo con nosotros es muy importante, porque en ambas cosas tiene trascendencia. Si yo vivo sin la esperanza de la resurrección de los muertos, entonces voy a hacer lo que se me venga en gana. Voy a pecar deliberadamente, voy a hacer el mayor de los daños posible, con tal, mañana yo muero.
Mañana yo voy a morir y no hay ningún juez. Sin embargo, la Biblia habla de que un día el Señor va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia, y va a juzgar a los vivos y a los muertos, dice, en su venida. Él va a venir a juzgar a los vivos, Él va a venir como juez. Por eso es para aquella persona que está escuchando la radio, si nunca oyó acerca de estas cosas o si ya lo escuchó en otra oportunidad, hoy refrescamos de vuelta la memoria que el Señor Jesucristo va a volver a buscar a su pueblo. ¿Y a quiénes va a buscar el Señor? ¿Quiénes son los que se van a ir con el Señor? De entre los muertos y de entre los vivos. Creo que eso es demasiado importante para la audiencia. Si alguien está escuchando la radio, ¿cómo yo puedo saber si yo voy con Cristo o si Él no me va a llevar? Hay personas que se van con Él, y ¿será que hay también personas que se quedan? ¿Será que esa pregunta podemos contestar en este momento? Nosotros lo que el Señor mismo dice también, hablando de eso, que 2 estarían en el campo, dice. uno será tomado, Una serán tomadas, y otro será dejado. 2 estarán en unas camas, Uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán atrás del molino, Será tomado uno y la otra también será dejado. Y eso no nos enseña que, así como está diciendo. Pero es interesante porque hay muchos pasajes que nos dan totalmente una claridad perfecta cómo será esto. Por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses dice, todos seremos arrebatados. Ahí dice todos, pero ahí está hablando a la iglesia verdadera, a una iglesia, todos los creyentes, los que realmente tienen esta esperanza, seremos arrebatados. Todos seremos arrebatados. En 1 Corintios también menciona, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Pero hay un grupo que se quedan, y ese grupo prácticamente ignoran estas verdades. Prácticamente ignoran que el Señor va a venir y va a llevar a los verdaderos hijos de Dios, a los que se arrepintieron, hicieron caso al llamado de Dios por medio de Jesucristo, y realmente hubo una vida nueva en su ser, y esa vida es la misma vida del Señor Jesucristo. Yo quiero habilitar el teléfono, hasta inclusive aquí de la radio, para que algunos hermanos o algunos amigos quienes quieran hacer consultas puedan comunicarse. El 22830, Oscar, en ese número pueden llamar, ¿verdad? 20020. El 20020 o el 22830 0631 es el código de acceso. Si alguien quiere colaborar con este tema, quiere compartir algo, queremos y le invitamos a los hermanos que están escuchando el programa, o alguna persona que está escuchando también, que quiera hacer alguna consulta o quiere colaborar algo al respecto de este tema del arrebatamiento, que es la esperanza del verdadero Hijo de Dios, y que la persona que no cree en esto, es importante a que mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y preste oído a lo que el Señor está anunciando por medio de la palabra. Voy a reiterar el número de teléfono de la radio, el 22830, 22830 o el 20020, los dos números de teléfono que tenemos aquí en la radio. Y si de repente alguien quiere llamar y comunicarse con nosotros, hacer, como dije, alguna aclaración, hacer algún aporte, o de lo contrario, si quiere aportar algo más, arrojar luz o hacer alguna consulta, están habilitados estos números de la radio, 22830 y 20020. También pueden enviar sus mensajes al 0983 132 841. Pueden enviar sus mensajes por WhatsApp y vamos a estar compartiendo también con los hermanos.
Muy bien, estábamos leyendo en Primera Tesalonicenses un texto demasiado importante, porque dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a adelantarnos a los que ya durmieron. Los que durmieron, los que están en el sepulcro, dice la Biblia, que ellos se van a levantar primero, ellos van a oír el llamado del Señor y ellos van a acudir primero con un cuerpo transformado. ¿Qué quiere decir eso? Así como dijo David, un cuerpo que en esta vida ha muerto físicamente por la vejez, con una dolencia. En deshonra, como dice en 1 Corintios, deshonra, prácticamente humillante puede ser su muerte, sí, pero su resurrección será en gloria. Sí. Qué interesante. Y esto, ellos van a resucitar primero. Solamente los que murieron en Cristo, dice la palabra de Dios. Y esto es un llamado muy importante, porque la persona que está escuchando, ojalá Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos revele que para que yo muera en Cristo, debo arrepentirme de mis pecados y creer de todo corazón en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aceptarle a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Si yo eso hago de todo corazón, orando al Señor de todo corazón, diciéndole: Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora, y te acepto y te recibo como mi Salvador personal, Cristo dice que nos introduce en el cuerpo de Cristo y Él viene a morar por su Espíritu en nuestras vidas. Si hacemos de todo corazón este paso, Dios nos trata como hijos. Él dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas son las personas que cuando viene Cristo va a irse con Él. Y si partimos de esta vida antes de que Él venga, nosotros primeros vamos a resucitar, las personas que mueren en Cristo. Y el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que aquí es importante que miremos un poquito esta parte cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4 estamos leyendo, ¿no? Sí, es importante tener en cuenta que esto tiene un significado hasta inclusive de algún acontecimiento militar aquí en la tierra, de cómo se manifiestan militarmente los ejércitos, porque Dios, como comandante en jefe del ejército celestial, dice: el Señor mismo, con voz de mando. Los que se fueron al cuartel pueden conocer esto, que allí hay una voz de mando. Allí está el comandante general que tiene una voz de mando, que ordena, que impone. Y también al mismo tiempo dice con voz de arcángel. Creo que hace mucha referencia aquí al arcángel Miguel, que es el comandante general del ejército celestial, porque es el ángel de la espada, con voz de mando de Dios, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, dice. Sí, David. Dice, acá un hermano dice: es importante hablar algo de cómo y en qué mano va a quedar el mundo después del arrebatamiento. Interesante la colaboración. Sí. Gracias, Ale. Y creo que podemos hablar un poquito de este tema, porque sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, toda potestad dio a la iglesia. Toda potestad os es dada. Le dio autoridad, y en el momento de la partida de los hijos de Dios a su casa celestial, a lo eterno, el mundo va a quedar en manos de, nosotros conocemos como el anticristo.
Porque todos aquellos que no creyeron en la verdad, dice la palabra, sino que se complacieron incluso en la injusticia, ellos van a quedar ahí donde ellos querían mismo. Quizás muchos se den cuenta después del arrebatamiento que todo lo que ahora estamos diciendo realmente era cierto y que era necesario el arrepentimiento, creer en Cristo, depositar nuestra fe en Cristo Jesús, porque realmente después de este acontecimiento que llamamos el arrebatamiento, la Biblia habla de la gran tribulación. Habla también de que se levantará un hombre que nosotros le conocemos como el anticristo. Que tenemos que decir, David, es Satanás mismo encarnado. Totalmente. Es el diablo encarnado para engañar a las naciones. Así como Jesucristo fue encarnado, este hombre también va a simular ser el Mesías y va a aparecer. Pero va a ser la encarnación del diablo. Va a ser la encarnación del diablo, y en manos de este hombre, de este superhombre que va a traer una solución mundial a un caos que se va a generar en el mundo, él va a regir a las naciones durante la ausencia de la Iglesia y del Espíritu Santo en este lugar. Así como el diablo dice que se encarnó en Judas, cuando Judas le traicionó al Señor, dice que el mismo diablo entró en él y él traicionó, después él fue y se ahorcó, ¿no es cierto? Pero así mismo el diablo también se va a encarnar en una persona, se va a encarnar, va a tomar posición, va a tomar un cuerpo de un hombre. Para terminar, David, quiero reiterar, porque llegó nuestra hora, quiero reiterar que toda persona que quiere participar, como hemos visto hoy muy brevemente, el tema del arrebatamiento, de la venida de Cristo, para que una persona pueda irse con Cristo o morir con Cristo y morir en Cristo, es importante que dejemos este mensaje. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías capítulo 22, por ejemplo, dice 22:12, por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día al llanto y a endechas, y al raparse el cabello y a vestir de cilicio. El Señor llamó al arrepentimiento, pero la gente tomó la actitud de comer y beber porque mañana moriremos. Y este pecado que mencioné, que Dios no perdonó, sino que llevarían hasta la muerte, y este mismo llamado el Señor hace por medio de Jesucristo, llamado al arrepentimiento, sí, llamado a un cambio. Y el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo es el camino para la salvación. Y dice que la salvación es por gracia, gratuitamente, solamente creyendo en la obra que Cristo ha hecho en la cruz, y este es el mensaje, en el Calvario. El mensaje que queremos, y tenemos el privilegio de poder compartir, anunciar esta esperanza que sea. Y vamos a terminar cantando un himno que justamente hace referencia a esta invitación. De varios años he luchado por ser bueno, mas no puedo ni he podido ser mejor, pues no puedo hacer el bien aunque yo quiero, porque es malo y perverso el corazón. Ven a mí, quiero hacerte descansar, dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, hijo mío, dame hoy tu corazón. Entrega tu vida a Cristo, entrega tu corazón a Dios, a Jesucristo. Cree de todo corazón y serás salvo tú y tu casa. Varios años he luchado, vamos a cantar. Varios años he luchado por ser bueno, mas no puedo ni he podido ser mejor, pues no puedo hacer el bien aunque yo quiera, porque es malo y perverso el corazón. Me
hacerte descansar. Dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, Hijo mío, dame hoy tu corazón. Solo Cristo y su sangre derramada por tan vil y malvado pecador. Da perdón a la vida, paz y gozo, y prepara para Dios el corazón. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, Hijo mío, dame hoy tu corazón. En el mundo he querido sin reproches presentarme con un limpio corazón, mas engaños y fracasos he tenido y no puedo sin la ayuda del Señor. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, Hijo mío, dame hoy tu corazón. Ya no quiero por más tiempo estar lejos, pues tan lejos del Señor. Y por eso les invito que busquemos en espíritu y sincera comunión. Ven a mí, quiero hacerte descansar. Dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, Hijo mío, dame hoy tu corazón. El gusto inmenso de compartir otro sábado más con la audiencia y hasta el próximo sábado, Dios mediante. Estás en la señal más positiva, la RT 98.1 FM.